Bien, bueno, vamos a hablar de la interpretación de un test de umbrales. Muchas veces, bueno, pues tenemos unos datos, nos hacemos un test y realmente pues no sabemos no solo cómo interpretarlos, sino sobre todo cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo llevamos esos datos que nos dan a la práctica a nuestro entrenamiento. Entonces, yo creo que nada mejor que verlo en un caso real. Entonces, voy a compartir pantalla aquí con unos resultados, bueno, pues de un test de un atleta. Bien, aquí estamos. Bueno, pues aquí tenemos el protocolo, pues 5 estadios de 2000 metros. Lo ideal es hacerlo en pista, en terreno llano. ¿Por qué en pista? Pues porque, bueno, pues podemos controlar mucho mejor el ritmo, no hay cuestas, podemos mantener el ritmo constante. Es muy importante mantener el ritmo constante. Este protocolo es 4:45, estaba marcado a 4:45, 4:30, 4:15, 4:00 y 3:45 y el pulso máximo en cada estadio. A partir de aquí, bueno, pues se calculan bueno, pues básicamente las dos zonas de entrenamiento, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que tiene sentido es, bueno, pues una zona básicamente de recuperación, de rodaje, de acumular kilómetros, que es una zona de justo antes del umbral láctico, ¿no? En esta atleta en este caso es a 4:55 y a un pulso entre 152 y 156. Y un umbral láctico en donde en su caso es 3:58 entre 176 y 180. Y con esto, bueno, pues 4 ritmos de entrenamiento, aunque básicamente, insisto, yo utilizo el segundo, prácticamente no lo utilizo, sí utilizo el primero como un ritmo de rodaje, un ritmo de controlado y luego, pues bueno, pues un ritmo para unas series de 1000 para bueno, pues esos puntos de intensidad adicional que queramos dar, esos momentos puntuales, ¿no? En donde aumentamos la intensidad. Pero claro, a partir de aquí, esto hay que llevarlo a la práctica. Es decir, aquí la pregunta que surge es si yo tengo un umbral o un ritmo de rodaje a 4:55, pero claro, esto está calculado en condiciones ideales, en donde es en pista, terreno llano, no hay cuestas. ¿Cómo llevo esto a la práctica? En donde tengo un pulso entre 152 y 156. Bueno, y luego aquí un umbral láctico, ¿no? Entonces, ¿cómo llevo esto a la práctica? Vamos allá. Bueno, pues aquí voy a compartir con vosotros el iPad para poder explicarlo mejor sobre el iPad. Bien, entonces desde aquí vamos al iPad y a ver, vamos a ver. Vale, muy bien. Pues aquí estamos. Entonces, hemos dicho, bien, en este caso, ¿no? En el caso de esa atleta, en donde teníamos aquí siempre recordad, vamos a recordar aquí nuestra curva, ¿no? Y en donde en esta atleta tenemos una zona de rodaje en donde sus pulsaciones eran entre 152 y 156 y un ritmo a 4:55. Luego tenemos una zona de umbral, bien, de ritmo controlado, en donde en su caso era entre 176 y 180 pulsaciones y a ritmo de 3:58. Bien. Y luego, finalmente, tenemos, bueno, pues un ritmo, un umbral anaeróbico, una zona anaeróbica, en donde es un trabajo de 1000 metros, de 1 kilómetro, en donde en su caso es a 3:42. Vamos a poner esto bien porque, vamos a ver. Bien, vamos aquí de nuevo, entonces es 3:42, 3:58, y aquí el pulso es entre 181 y 185. Bueno, vamos a empezar por esto, ¿no? Estos son los datos que tenemos. Zona de rodaje, claro, me toca rodar, voy a rodar, pues vamos a suponer 12 kilómetros y mi test me ha dicho a 4:55 o a un pulso entre 152 y 156. Bien, he de indicar que este es siempre el pulso máximo a alcanzar.
No el medio. Es decir, no me vale llegar aquí a 170, entre 130 y 170 sería 150. No, no me vale. Sería en este rango de pulsaciones. Claro, aquí nos surge un tema y es el siguiente. Claro, yo salgo a rodar 12 kilómetros y tengo cuestas. ¿Cómo mantengo este ritmo de 4,55? Bien, bueno, aquí hay otro dato que es muy importante, que yo siempre señalo a mis atletas, y es la percepción de esfuerzo. Percepción de esfuerzo en un rango entre, entonces, una percepción de esfuerzo en un rango entre 1 y 10, en donde el 1 es muy, muy fácil y el 10 es que vas al límite, que llegas al límite. Es como en competición, es el máximo que puedes dar. Bueno, si aquí tenemos el rodaje, yo siempre digo, en rodaje, percepción de esfuerzo debe ser en torno al 3. Rodaje, percepción de esfuerzo en torno al 3, entre el 1 y el 3 y el 10, en torno al 3. Bueno, pues entre 2 y 4, bien, pero en torno a estos valores. Este es el dato más importante de referencia. Y a partir de aquí tenemos que ir regulando en función, lógicamente tenemos cuestas, bueno, pues si tenemos cuestas, pues regulamos un poco. ¿Y cómo regulamos? A esta intensidad de esfuerzo. Otro valor que nos puede ayudar mucho, bueno, el pulso. Pero claro, el pulso varía en función de la temperatura, de los días, de la hora que entrenemos. Tiene tantas variables en donde al final, percepción de esfuerzo. Y lo que yo observo es que si esta percepción de esfuerzo se hace en torno al 3, suele salir un ritmo muy similar al calculado en el test de umbrales. Bien. Luego aquí tenemos tres datos de referencia. Uno, el ritmo. Otro, el pulso. Y un tercero, percepción de esfuerzo. El que debe primar, la percepción del esfuerzo. Y si se hace bien, aunque haya cuestas, va a salir, bueno, cuestas no estoy subiendo, evidentemente no vamos a ir a rodar por la montaña en una aleta que esté preparando asfalto, pero suele coincidir bastante. Bien, si estamos en un terreno llano, bueno, pues entonces aquí es 4,55. Claro, 4,55 como ritmo máximo. No voy a empezar a 4,55. Voy a empezar más lento. Mi cuerpo tiene que ir entrando, ¿vale? Porque si empiezo con 4,55, mi percepción de esfuerzo probablemente no sea 3, sea 5 o 6. Ahora, si voy entrando poco a poco, mi percepción de esfuerzo se va manteniendo y empiezo un poco más lento y lo normal es que si el terreno es más o menos, aunque haya alguna cuesta, la percepción de esfuerzo va a coincidir mucho con estos valores. Eso es lo que yo veo en la gran mayoría de mis atletas durante todos estos años. Entonces, este dato, percepción de esfuerzo, fundamental. Bien, vamos al segundo. Ritmo de umbral, muy importante. Aquí, claro, el ritmo de umbral sí tenemos que intentar, como habitualmente es como, no sé, un ritmo controlado entre 25 o 30 minutos, bueno, pues sí tenemos que buscar ahí un terreno llano. Bien, aún así, si no lo tenemos, ocurre lo mismo. Aquí tenemos en esta atleta entre 176 y 180 y 3,58. Bien, percepción de esfuerzo en un ritmo controlado. Suele ser en torno al 6. 6 es entre el 5 y el 7. Claro, aquí en el ritmo controlado, a diferencia del rodaje, hay un calentamiento previo. Luego, en el rodaje sí voy poco a poco cogiendo el ritmo, pero en el controlado ya empiezo con esta percepción de esfuerzo. Y lo habitual es que si mantengo esta percepción de esfuerzo, salga un ritmo muy similar al ritmo marcado y a las pulsaciones marcadas. Finalmente, el 1000. Bueno, pues el 1000 ahí yo creo que sí es más fácil encontrar un ritmo, un terreno llano. Y ahí el principal dato es el ritmo. El pulso no tanto, porque el pulso
claro, esto es un esfuerzo de menos de 4 minutos. El pulso no es un dato relevante en series de 1000. Si es el ritmo y percepción de esfuerzo en las series, pues en torno al 7, 8. O incluso en algunos casos puede ser hasta el 6. Muy similar. Entonces aquí diría un 7. Muy similar a este, ¿eh? No más. ¿Por qué? Porque es un ritmo, porque son 1000 metros, ¿no? Y aunque hagamos repeticiones, pero nos recuperamos. Entonces sí queremos meter esa intensidad, pero que sea una intensidad controlada. En definitiva, aquí lo que quiero decir es que la percepción de esfuerzo, lo que se llama el RPE, Rate of Perceived Exception, es muy importante. Es muy importante, es un dato muy importante, tanto o más que los otros datos. Y debe coincidir en la gran mayoría de los casos, casi en el 100% coincide con los datos de umbrales. Entonces, si imaginemos que estamos en nuestra zona, nuestro espacio de entrenamiento y un fin de semana tenemos que viajar. Bueno, pues y vamos a una zona que no conocemos. Bueno, pues ahí este dato es fundamental. Es fundamental. Si mantenemos estos valores, el entreno es muy probable que esté bien realizado. Bien, bueno, en definitiva aquí lo que os quiero transmitir es que sí, el test de umbrales nos da unos datos de ritmo, nos da unos datos de pulso, que son unos indicadores y que se deben de utilizar en el entrenamiento, muy importantes, pero hay otro dato adicional que es la percepción del atleta de intensidad, de esfuerzo. Y ahí tiene que ser muy, muy regulada. Entre 2 y 4 en rodaje sobre 10, alrededor de 5 o 6 para ritmo controlado, voy a llegar a un 7, pero no más del 7, y 7, 8, entre 6 y el 8 en series de 1000. Incluso hay ocasiones en las que en las series de 1000 la percepción de esfuerzo, sobre todo en las primeras, si hacemos 6, 8, las primeras la percepción de esfuerzo es muy baja. Claro, la última ya va cambiando, pero no nos interesa meter más intensidad de la marcada. Bueno, espero que os haya ayudado en algo. Este dato de percepción de esfuerzo, que al final es un dato, es objetivo, perdón, es subjetivo, no es un dato muy analítico, pero sí es subjetivo, es lo que el atleta percibe, pero es muy importante, porque incluso en días en los que no nos encontramos bien, porque estamos muy cansados, ese día laboralmente pues hemos tenido mucha tensión, mucho estrés y tengo marcado mi ritmo de rodaje a 5 minutos y mi percepción de esfuerzo es que estoy reventado, pues no pasa nada porque salga 5:20. Es más, es mejor que salga 5:20. Bien, entonces, este dato de percepción de esfuerzo es muy importante. Bueno, gracias. Ponerlo en práctica, compararlo con vuestros datos y veréis cómo funciona. Ánimo, os agradecería, como siempre, que dierais el like y que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo por ello.